Bueno, nuevamente los candidatos se volvieron a encontrar las caras después del debate de anoche en Canal 13. Eso sí, esta vez lo hicieron en el encuentro del Agro, donde se encontraron solamente los que van liderando las encuestas. Esto es Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Aquí está Colomba Eichholz con nosotros, quien estuvo precisamente también en este encuentro y nos va a contar cómo se están viendo los candidatos ya cuando faltan 3 semanas 19 prácticamente, días. 19 días para las elecciones y cuando ya además se han encontrado en repetidas ocasiones, ayer con bastante guante blanco entre ellos, no hubo grandes disputas, no hubo descalificaciones. Tampoco hubo grandes novedades, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. Muy bien, un encuentro que se realizó a las 11:30 de la mañana con 3 candidatos presidenciales, eso sí, no con la presencia de los 8. Estaba la candidata Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei en este encuentro del Agro 2025 organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, donde estaba el presidente de dicha institución, de dicho gremio, Antonio Walker, que recibió a los candidatos presidenciales. Cada uno dispuso de 20 minutos para proponer, para presentar las distintas propuestas, ¿no es cierto?, en el agro, en este sector, ¿no es cierto?, que es tan importante para nuestra economía, que Mati, lo cierto, estuvo bastante tranquilo. Obviamente no habían intervenciones ni un diálogo entre los candidatos presidenciales, pero sí en el punto de prensa posterior, ¿no es cierto?, recurrente tras estos encuentros que han encabezado los candidatos presidenciales, se volvió a abordar temas que ayer se tocaron en el debate presidencial televisado, el segundo debate presidencial en televisión en Canal 13, donde los candidatos presidenciales, Mati, como tú decías, tuvieron una buena conversación, un buen diálogo, bastante tranquilo, no con tantos emplazamientos como sí hemos visto en otras ocasiones, donde sí, de todas maneras, se puso énfasis en la gobernabilidad. Veíamos como cada candidato presidencial ponía énfasis en la gobernabilidad que le podrían dar al país si salen vencedores de las elecciones, que ya quedan 19 días por lo menos para la primera vuelta. Así que esa fue principalmente, la estrategia de todos los abanderados y particularmente de Janet Jara, José Antonio Kast y también Evelyn Matei. Recordemos también, por ejemplo, la semana pasada Evelyn Matei había recibido esta carta en apoyo de 102 personas, parte, la mayoría, de la exconcertación, haciendo alusión también a que no solamente está siendo apoyada por Chile Vamos, sino también por demócratas, amarillos, independientes. También en el caso del candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, hacía alusión justamente a la gobernabilidad, pero más ligado a la seguridad de nuestro país, a poder, ¿no es cierto?, dar las condiciones en el Estado para que los ciudadanos se sientan más seguros. Y Janet Jara también hacía alusión al apoyo de todos los partidos que están detrás de su candidatura, que están en el oficialismo, también en la democracia cristiana, y que se podría eventualmente llegar a acuerdos importantes con todos esos, ¿no es cierto?, esas figuras apoyándola, al igual que Evelyn Matei. En la misma línea, ¿no es cierto?, este discurso, pero de todas maneras la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, cuestionó la gobernabilidad que eventualmente le puedan entregar los candidatos de la oposición a nuestro país. Y de hecho, en una pregunta directa en los cruces que se hacían en este debate por televisión, Janet Jara le preguntó a Johannes Kaiser qué le impidió al diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario no participar en una primaria amplia de la oposición, porque recordemos, había disposición inicialmente de Johannes Kaiser para una primaria del sector, había sido invitado, ¿no es cierto?, este llamado que había hecho Evelyn Matei para todos los candidatos de la derecha, pero finalmente esto fue rechazado por Johannes Kaiser, y lo decía ayer en el debate, se debe a diferencias programáticas, pero por supuesto también a lo que tuvo que ver con el voto de Chile Vamos en la reforma previsional, algo que también habían criticado desde el Partido Republicano. Y según Janet Jara, eso finalmente es lo que comprueba que si es que la oposición, cualquier candidato sea que triunfe en la elección, entonces se convierte en presidente, no sería tan grande la gobernabilidad que le podrían dar a nuestro país. Y justamente reiteraba esas declaraciones Janet Jara hoy. Y Evelyn Matei, cuando Johannes Kaiser responde eso, dice: nosotros sí la apoyamos y estamos muy orgullosos. Sí. Defendió la reforma de pensiones. Sí, pensé que no le tocaba hablar. Sí. Fue una de hecho, fue salida de libreto. Exactamente, fue una salida de libreto ahí bien escueta, pero para, ¿no es cierto?, reafirmar lo que fue el compromiso de Chile Vamos con la reforma previsional. Hoy, como decía Mati, entonces, Janet Jara reitera ese mensaje que de todas maneras ya es una estrategia, es una fórmula ya a pocos días de la elección que pretenden entregar los candidatos, que tiene que ver mucho con la gobernabilidad, con formar equipos, con la experiencia, por ejemplo, en el caso de Evelyn Matei. Así que revisemos las declaraciones de Janet Jara y luego, Mati, también seguimos viendo las respuestas que hubo tras estos comentarios que hizo la abanderada.
Los tres candidatos de la derecha han tenido la imposibilidad de ponerse de acuerdo para hacer una primaria. Igualmente quieren gobernar Chile y yo lo veo como algo preocupante porque si uno no se alcanza a poner de acuerdo ni para hacer una primaria, después cómo se va a poner de acuerdo para gobernar. Pero bueno, es la posición de ellos, lo que ellos han hecho y ahora están mostrando, ¿cierto?, una pelea interna en la derecha chilena importante, que yo creo que al país no le hace bien, porque lo que tiene que primar en estos tiempos donde tenemos crisis tan relevantes como la de seguridad pública, el espacio de diálogo y la unidad. Habría sido bueno que se pusieran de acuerdo antes, sobre todo si que tienen vocación de gobernabilidad, porque la verdad a cada uno lo apoya o un partido o un pequeño grupo, pero Chile está compuesto de mucha diversidad. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Se ríe, lo decía con un poco de ironía esa declaración de que eventualmente cualquier gobierno de la derecha pudiera entregar gobernabilidad, que ha sido, como decía, la línea que ya han tomado todos los candidatos presidenciales, pero también con un llamado, Mati, no solamente a la gobernabilidad, a la unidad del sector. Dejaron atrás las peleas. Incluso ayer vimos en el debate cómo José Antonio Kast le hacía, de hecho, la primera pregunta que le hace a Evelyn Matei en un debate en el último tiempo. Esa pregunta, de hecho, fue preparada. Fue una pregunta sobre el empleo, cómo pretende crear el 1.000.000 de empleos, que es una de las propuestas económicas de Evelyn Matei. Pero antes de hacerle esa pregunta o ese cuestionamiento, que también podría ser, ¿no es cierto?, legítimo a una propuesta de cualquier candidato, José Antonio Kast reconoce la labor que Evelyn Matei tuvo como ministra del Trabajo tras todos estos desencuentros que habían protagonizado los dos candidatos. Así que los vimos bien unidos, bien amigos. Porque, claro, unidad hubiera sido decir por parte de Evelyn Matei que ella en segunda vuelta votaría por cualquiera de los que resultara electos de su sector. Sin embargo, ella se abstiene, dice que va a llegar ella, no le da ningún indicio de que ella personalmente, otra cosa es su coalición, y nuevamente le dijo te perdone. Pese a que, pase página. Claro, pase página, pero no tuvo ese apoyo. Y se lo preguntaron, reformularon la pregunta los periodistas ahí, Iván Valenzuela y también Soledad Neto, para que pudieran conseguir, ¿no es cierto?, la respuesta concreta de Evelyn Matei sobre lo que pudiera pasar en una segunda vuelta. Pero ella dice, y lo ha dicho en diferentes puntos de prensa, está segura que va a pasar a segunda vuelta, y por eso es que no responde, no se pone en ese escenario. Hoy día también lo decía la senadora Jimena Rincón más temprano con nuestro colega Sebastián Aguirre. Ahora, hay respuesta obviamente de Evelyn Matei a este emplazamiento que hubo por parte de la candidata Janet Jara, pero no solamente sobre ese comentario, sino también Evelyn Matei se refirió a la encuesta CEP. La encuesta, de hecho, se publicó a eso de las 11 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en Enagro y se realizó un punto de prensa posterior a esta presentación que hicieron los candidatos, donde también, obviamente, el tema central de ese punto de prensa fue la encuesta CEP, como se le llamaba, ¿no es cierto?, la madre de todas las encuestas, en donde José Antonio Kast tiene un liderazgo ya instalado, al igual que el liderazgo de Janet Jara y en las preferencias de la ciudadanía, y Evelyn Matei queda en el tercer lugar con un porcentaje también bastante diferente al que presenta el candidato José Antonio Kast. Así que también Evelyn Matei se refirió a esos porcentajes que se conocieron hoy día, esos números también tan importantes, ¿no es cierto?, en candidaturas, porque de hecho parte de la veda electoral, Mati, este sábado, así que estamos conociendo también las últimas encuestas, los últimos lineamientos de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de las preferencias respecto a esta primera vuelta. Así que pasemos a revisar las declaraciones de Evelyn Matei sobre esta encuesta, pero también sobre la gobernabilidad que pone en duda la candidata Janet Jara. Después de lo de Bolivia, después de lo de Argentina, yo creo que ya para todos debiera ser bastante claro que la única encuesta que vale es la del 16 de noviembre. En nuestro sector caben todas las derechas, todas, pero también cabe gente que en el pasado ha votado en contra. Pero lo que nos une es el futuro. Lo que nos une es cómo lograr que Chile sepa solucionar los problemas que más le molestan a la gente. Y esos problemas no son políticos. No se trata de una derecha sí o de una derecha sa. Los problemas de los chilenos son falta de oportunidades, falta de empleo, falta de seguridad, incivilidades, básicamente que el país no se desarrolla. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces de Evelyn Matei, también sobre la encuesta CEP, en donde, como decíamos, ¿no es cierto?, hay un empate ahí de un 23% entre Janet Jara y José Antonio Kast respecto a quién le gustaría que fuera el próximo presidente de nuestro país, pero José Antonio Kast se impone ante la pregunta quién cree que va a ser el presidente de nuestro país, lo que obviamente cayó bastante bien, Mati, esta encuesta, estos porcentajes en el comando del candidato presidencial José Antonio Kast, que también de todas maneras en el comando relevaban la diferencia que hay con los
candidatos Evelyn Matei y Johannes Kaiser, porque también veíamos la semana pasada, por ejemplo, la encuesta La Cosa Nostra que decía que iba a haber un empate técnico entre los tres candidatos presidenciales. Ayer CADEM también arrojó un empate técnico entre Kaiser y Matei, pero relevan también desde el comando de José Antonio Kast que hay una diferencia respecto a los demás candidatos de la oposición, también ahí sosteniendo un porcentaje bastante alto y diferente también a sus contendores. José Antonio Kast, como decía, se refirió entonces a esta encuesta CEP, pero también a una nueva intervención del presidente Gabriel Boric durante esta jornada en un acto público que vamos a revisar también qué dijo el presidente, pero antes pasemos a revisar también las declaraciones de José Antonio Kast. Colaboraríamos con cualquiera que pase a la segunda vuelta y termine con este mal gobierno. Por lo tanto, lo importante es llegar con fuerza, que nuestro sector llegue con mucha fuerza. Yo creo que el presidente Boric ya reconoció la derrota. Cuando él se dedica a interpelar a un candidato, cuando él utiliza cualquier punto de prensa para hacer campaña política, ya no por la candidata, sino por su imagen, creo que el gobierno ya reconoció su derrota. Lo importante es derrotar a este gobierno que ha fracasado y quien sea de los 3, 4 candidatos del sector que pase a la segunda vuelta va a contar con nuestro apoyo. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de José Antonio Kast, que hacía alusión a las intervenciones que ha hecho el presidente de la República, que de todas maneras estas declaraciones del candidato presidencial fueron previo a una nueva intervención, a un nuevo comentario del mandatario en una actividad en La Moneda, donde también hizo alusión, por ejemplo, al uso de bots en redes sociales. Le estaba hablando a niños, niñas y adolescentes en una actividad en La Moneda y dijo que la política se tiene que hacer con respeto, que se tiene que hacer con un buen trato, no utilizar bots en redes sociales, también haciendo alusión a esta noticia, ¿no es cierto?, que cubrimos por tanto tiempo respecto a los ataques que había recibido Evelyn Matei y también Janet Jara. Así que hubo justamente un comentario del presidente haciendo alusión, no directamente a José Antonio Kast, pero de todas maneras que llegó a oídos del comando del Partido Republicano. Y también incluso esta mañana, antes de esos comentarios del presidente Gabriel Boric, el líder del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo en conversación con Desde la Redacción en La Tercera que el presidente Gabriel Boric estaría obsesionado con José Antonio Kast porque lo da como ganador y que eso finalmente sería lo que le llama la atención al presidente Gabriel Boric, lo que lo incita, ¿no es cierto?, a poder hacer este tipo de intervenciones que vamos a pasar a revisar cuál fue la última. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante. Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos. Es un mensaje también para, no sé, quienes ocupan bots para hacer campaña. Es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte o de la violencia se puede conseguir algo. Bueno, y también haciendo, ¿no es cierto?, directa alusión sin mencionar su nombre, también es importante decirlo. Ahora, ¿cómo caen también, Mati, estas intervenciones en el comando de José Antonio Kast? Lo cierto es que ni bien ni mal, de todas maneras ellos tienen una estrategia siempre de salir a responder estas intervenciones de Gabriel Boric. En general lo hace el candidato presidencial en sus despliegues en diferentes regiones del país cuando hace estos lanzamientos de campaña y responde al presidente Gabriel Boric. Así que probablemente también esta semana podamos ver nuevamente, ¿no es cierto?, una respuesta del candidato presidencial a lo que fueron las intervenciones hoy del presidente Gabriel Boric. Claro, porque tú puedes decir no lo nombra directamente, pero cuando se habla justamente con el término bots, uno sabe quién fue aludido por los bots, porque podría hablar de falsedades, de mentiras, de cualquier otro tipo de cosas, de insultos a través de redes sociales, pero usa ese término. Bueno, eso es para, además, lo que estamos tremendamente sobreinformados con respecto a las discusiones políticas. Pero claro, ahí hay un mensaje que se puede ir tomando desde esa perspectiva para los más agudos. Así que bien, Colomba, muchísimas gracias por esta información política cuando comienza la semana de estas últimas 3 que quedan de campaña. Sí. Así que mucho ánimo.